Bienvenidos al noticiero del Senado. Los alcaldes de Sucre y ciudadanos de la región, en su mayoría campesinos, se quejan por un nuevo peaje. Aseguran los labriegos y conductores de la zona que otro peaje construido en menos de 11 kilómetros generará un incremento inusitado en los precios de la canasta familiar y otros sectores de la economía de la región. El próximo martes 20 de marzo se reanudan las sesiones ordinarias del Senado. Con una agenda legislativa apretada, comienzan las sesiones en donde debates de control político sobre la seguridad nacional, la pobreza, la reforma a la justicia y la discusión del fuero militar propuesto por el gobierno centrarán, entre otros temas, la actividad parlamentaria. Además de los anteriores titulares, vamos con otros temas de interés en nuestra presente emisión. Aquí les desglosamos realmente por qué la gasolina en Colombia es tan costosa. Una ley busca rebajarla. Según el senador Sánchez, el Banco de la República con sus medidas también afecta el bolsillo de los colombianos. Además, otra reforma tributaria se avecina. ¿Qué sorpresa nos puede traer? Una mujer atacada con ácido nos contó el drama que aún vive. Una ley busca tipificar penalmente ese delito. La cinematografía colombiana contará con una nueva ley. De su contenido hablamos al final de la emisión. ¿Hay alguien ahí? No solo la violencia afecta el discurrir diario en los pueblos de Colombia. Medidas arbitrarias, según sus propios pobladores, como la de construir un peaje muy cerca de otro, levantó voces de protesta en el departamento de Sucre. Piden al gobierno retirar el proyecto. Porque y entonces ¿qué va a quedar aquí? Uno trabajando para otro, porque que se... y estamos apurados ahora con dos peajes menos de 9 kilómetros. Eso no es visto en ninguna parte. Entonces eso no nos conviene a nosotros, los usuarios, ni a los conductores. Es muy costoso para uno transportar desde Sincelejo, para venir desde Sincelejo a Tolú. No solo los habitantes de la región se oponen, también los alcaldes de los municipios de Tolú Viejo, Tolú y Coveñas, la gobernación de Sucre y el senador de esa región, Antonio Guerra de la Espriella, quienes no comparten que se construya una caseta de peaje en el kilómetro 9 entre Tolú y Tolú Viejo, proyecto que según el Instituto Nacional de Vías Sin Vías no tiene marcha atrás. La gente está indignada, está totalmente alterada por esta determinación, por esta decisión. Una vez se haga la construcción, inmediatamente empiezan el cobro. El contratista está muy preocupado porque él sabe que la comunidad en mi municipio no está de acuerdo con esa construcción. La oposición radica en que solo a 11 kilómetros en el sitio conocido como La Esperanza también funciona otro peaje, lo que implicaría un doble pago en una corta distancia y afectaría el turismo que se desplaza hacia las playas de los municipios de las zonas costeras de Sucre y Córdoba. Afecta el tránsito que viene desde el municipio de Sincelejo y todos los municipios de la Sabana a divertirse a Coveñas, porque tienen que pagar un costo más alto por el hecho de ir hacia estos sitios turísticos como Tolú y Coveñas. La propuesta de Invía es que el peaje cobre una tarifa diferencial de 600 pesos a los vehículos de categoría 1 y 800 pesos para los de categoría 2. Los carros de transporte de carga cancelarían el costo normal asignado por el Ministerio del Transporte, pero esta alternativa no convence. De parte de la Gobernación de Sucre nosotros nos aunamos a la voz de los alcaldes de Tolú Viejo, de Tolú y de Coveñas de impedir la construcción del peaje. El primer vicepresidente del Senado, Antonio Guerra de la Espriella, también se sumó a la línea de protesta y aseguró que pedirá la intervención directa del presidente Santos. La molestia del senador Guerra de la Espriella con la construcción del peaje es tal que anunció que acudirá al presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que su voz de protesta y la de los mandatarios de estas comunidades sean escuchadas. Ojalá no, pero estoy seguro que se va a hacer manifestaciones de inconformidad por lo que nosotros consideramos un atropello. Pero ¿cuál es el argumento de Invías para no concertar y no ceder en la instalación de la caseta de peaje? Que si no se establece ese peaje, que de hecho ya está establecido, ya se está construyendo, no habría un solo peso por parte del Invías para la rehabilitación y mantenimiento de ese tramo tan importante para la vida socioeconómica, no solo de la región, sino también del país. Por esta vía transitan numerosos vehículos con destino desde y hacia la costa atlántica y el interior del país por la vía a Medellín. Y si a los ciudadanos de Sucre, como al resto de los colombianos, les sumamos los altos costos de la gasolina, no hay bolsillo que aguante. Aquí les contamos por qué el combustible en Colombia es tan costoso. ¿Sabe usted por qué la gasolina en Colombia es costosa?
La gente de arriba, eso sí es la que nos tiene ahí fregados, porque realmente la gasolina, siendo productores, no debería estar así de cara. Ni idea, por los corruptos, porque ¿por qué más? Depende mucho pues del estudio que hagan. La composición del precio final del galón de gasolina es la suma de 11 conceptos que fluctúan cada mes, entre esos 3 contribuciones y 2 impuestos. Componentes de la estructura del precio. Pesos por galón. Ingreso al productor de la gasolina motor corriente. 4.426 pesos. Ingreso al productor del alcohol carburante. 697 pesos. IVA. 435 pesos. Impuesto global. 722 pesos. Tarifa de marcación. 6 pesos. Transporte por poliductos y de alcohol carburante. 347 pesos. Margen plan de continuidad de abastecimiento. 86 pesos. Sobretasa. 1.168 pesos. Margen distribuidor mayorista y minorista. 843 pesos. Pérdida por evaporación. 32 pesos. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a estación. 46 pesos. Precio de referencia de venta por galón incluida la sobretasa que se aplica a la gasolina. Para un total de 8.811 pesos. ¿Cuál sería la fórmula para reducir el precio del galón de gasolina? Que el Estado le disminuya el impuesto a Ecopetrol. De esa manera, pues será un incentivo para el consumo de gasolina y para los usuarios, pagaremos menos. Que no hagan tanto torcido. La propuesta de la Comisión de Seguimiento a los Combustibles del Senado es reducir el número de cobros que tiene la gasolina, definiendo correctamente el ingreso al productor de gasolina motor corriente o de diésel, calculando justamente la base de liquidación de la sobretasa y eliminando el margen del plan de continuidad y el impuesto global. Tenemos un proyecto de ley trabajando hace un par de meses, pero está quieto en la Comisión Quinta de Senado y nosotros esperamos que por fin podamos eliminar unos impuestos arandela que no tienen por qué estar en los precios, que los colombianos no tienen por qué estar pagando. Con la nueva fórmula que proponen desde el Congreso, el costo final se reduciría en unos 2.000 pesos. Nosotros estaríamos pagando una gasolina a menos de 7.000 pesos. O sea, podemos bajar 2.000 pesos sin quebrar Ecopetrol. Ecopetrol sigue ganando con la fórmula nuestra. Eso nos cuesta un galón de gasolina. Pero hay otra pregunta que se hacen los colombianos. ¿Qué tanto nos afecta cada medida económica que adopta el Banco de la República? El senador Camilo Sánchez nos respondió. Según el senador Camilo Sánchez, el Banco de la República está disminuyendo el poder adquisitivo de los colombianos al subir las tasas de interés, situación que pone en riesgo el desarrollo del país. Si frenamos la economía va a disminuir la generación de empleo y muy seguramente vamos a tener problemas en esa generación que es parte de la función del banco. Las actuaciones de los funcionarios del banco estarían incumpliendo sentencias constitucionales. No quieren cumplir de la sentencia de la Corte Constitucional, de las varias sentencias que les dicen que su política monetaria tiene que primero medirse en cómo va a afectar el sector de la generación de empleo y el sector del nivel adquisitivo. Por otro lado, hoy esta entidad no tiene ningún tipo de control o vigilancia, por lo que el legislador pide hacer cambios. Ellos se sienten muy orgullosos de decir que hacen lo que quieren, pero cuando les pongamos verdaderamente controles y que tengan que responder por sus actos, estas personas van a actuar de una manera totalmente distinta. En los próximos días, Sánchez llevará a cabo un foro en donde demostrará cómo las decisiones del banco le están costando empleo, desarrollo y progreso al país. Y se nos viene encima una nueva reforma tributaria. Analizamos su alcance. Son muchos los cambios que se avecinan en el sistema tributario. Por un lado, el gobierno prometió no subirle más impuestos a los colombianos, pero sí a grandes empresas que estaban recibiendo beneficios tributarios con un compromiso que pocos cumplieron. Las multinacionales mineras pagan el 4% apenas de regalías y cualquier asalariado común en Colombia te paga el 6, el 7% y yo creo que eso es bastante injusto. Pero hay que hacerlo de una manera tal que tampoco se elimine el estímulo a la inversión extranjera en Colombia, porque sería también muy grave. En la reforma también se contempla simplificar el estatuto tributario para que el colombiano le sea de mayor facilidad pagar sus impuestos. Que sea más sencillo. Aquí estamos pasando ya de 2 hojas de la declaración a 18 hojas y eso es totalmente, yo creo que a los colombianos mucho les da pereza. Es la forma de cómo se tributa. Incentivos para las regiones a través de nuevos impuestos que ayuden a proyectos de educación y salud sería otro de los puntos a tocar en esta iniciativa gubernamental.
Hay impuestos que se están mencionando, por ejemplo, ponerle el impuesto a la gaseosa, que sería un ingreso que se tendría que dejar a las regiones y que sería muy importante. Lo que tiene que ver con los juegos de suerte y azar, que la parte del chance y esto quede en los municipios y que haya un control muy estricto. La reforma contará con cerca de 960 artículos que buscan equidad y facilidad a la hora de pagar impuestos. Estas son historias que no deberíamos estar contando, pero son una realidad. Una mujer busca con su testimonio advertir que los ataques con ácido no son un espejismo. Mientras Viviana salía de su casa al occidente de la ciudad, una mujer la atacó con ácido. El motivo, dice ella, fue la locura de su ex esposo, quien por varios meses estuvo acechándola. Me llamaba a amenazarme frecuentemente, me llamaba a decirme que tenía que volver con él, que tenía que regresar con él, que yo no podía dejarlo. Mi hermana me estaba maquillando para salir a trabajar y él solamente se quedó mirando y me dijo, tan linda que está y cómo va a quedar. Al llegar al hospital con su rostro destrozado, ella pedía se arrestara a quien considera contacto a la agresora, pero la policía no encontró pruebas para aprehenderlo, por lo que su caso quedó impune. Se interpuso la demanda en la fiscalía y pues al no tener pruebas, al yo no tener absolutamente nada con que demostrar que sí había sido él, porque efectivamente él no fue la persona que me agredió en el momento, no hubo nada y la verdad yo desistí de eso. Pues era más el daño psicológico que se hacía a uno tratando de querer que hicieran algo. Su primera reacción al verse desfigurada fue encerrarse, pero aceptar su nueva realidad la ayudó a vencer el miedo para así poder sacar sus hijos adelante. Empieza uno a no querer salir, a esconderse, a quererse morir más bien, a que quiten todos los espejos de la casa, a querer olvidarse más bien de que el mundo existe y de que no simplemente tienen que estar encerrado en un cuarto. Pero gracias a mis hijos no me pude encerrar mucho tiempo. Viviana, junto a un grupo de mujeres atacadas con ácido, decidieron mostrar sus rostros para sensibilizar a la sociedad y reclamar políticas estatales que les permitan rehacer sus vidas. Y lo más importante, evitar nuevos rostros desfigurados. Es por esto que este tipo de agresión, caracterizado como lesión personal, se tipifique como un delito penal. Un proyecto de ley está en camino. Casos de impunidad como el de Viviana se registran en todo el país. Es por eso que desde el Senado de la República se radicó un proyecto de ley para tipificar como delito este tipo de agresiones, con penas de cárcel de 8 a 20 años y sin rebaja la condena. Según cifras del Instituto de Medicina Legal, en el 2010 se denunciaron 55 casos de mujeres quemadas con ácido y en el 2011 se presentaron 42. A la fecha son más de 50.000 las mujeres afectadas. No vamos a permitir más en Colombia que a nadie le echen ácido en la cara y que las penas van a subir, las penas ya van hasta 20 años. El proyecto establece la gratuidad del sistema en salud en todos los servicios, tratamientos, procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas para las víctimas de ataques con ácidos. Tendrá que asumir los costos de cirugía, operación, atención, reconstrucción, lo que se requiera, pero además no solamente en la parte administrativa asumir los gastos, sino que deberán denunciar. Se creará un registro de control para la venta al menudeo de ácidos y sustancias corrosivas y el establecimiento que no tenga los requisitos legales para vender este tipo de sustancias perderá la licencia de funcionamiento. Estamos haciendo un análisis muy pormenorizado con la Policía Nacional para identificar cuáles son los ácidos que causan estos daños y evitar que se venda el menudeo. Hay quienes piensan que lo que necesita Colombia es crear conciencia ciudadana más que políticas penales. Esta norma vamos a mejorarla y vamos a buscar que en Colombia los derechos de las mujeres sean plenamente restablecidos. El proyecto se radicó en el Senado por la bancada del movimiento Mira. El próximo 20 de marzo se reanudan las sesiones del Congreso. Debates a granel de control político marcan la pauta. Según el secretario general del Senado, en aras de ahorrarle a la corporación millonarios recursos, se tomó la decisión de convocar para el 20 de marzo. Convocar para el 16, viernes, sería pues ocasionarle un gasto grande al Senado de la República que vale más de los 100 millones de pesos. Emilio Otero dijo que el 20 de marzo estará plenamente garantizado el quórum tanto en las 7 comisiones constitucionales como en la plenaria del Senado. Seguramente los senadores de la provincia no van a asistir o no vamos a tener el quórum, pero no se interrumpe nada. El 20
de marzo iniciaremos normalmente las sesiones plenarias con temas importantes. Y anunció importantes debates de control político y discusión de importantes iniciativas de interés nacional. Tenemos unos debates muy importantes sobre la pobreza, el tema cafetero, que se va a debatir el martes si los funcionarios citados no se excusan. Y proyectos de ley, usted sabe que ya comienza la segunda vuelta de la reforma a la justicia, el código aeronáutico. El 20 de marzo la plenaria del Senado instalará las sesiones ordinarias con un debate de control político sobre la situación de las políticas cafeteras en el país. Por ejemplo, el fuero militar vaticina una pugna entre el gobierno y los partidos que integran la Unidad Nacional. La propuesta del gobierno de reformar los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución sobre la extensión del fuero militar crea un tribunal de garantías y establece que nunca será de conocimiento de la justicia penal militar las siguientes conductas: las violaciones, a los homicidios ocasionados por fuera del servicio, a lo que es la tortura, la desaparición forzosa, el genocidio. Propuesta que la oposición aprueba. Si un militar comete un delito con ocasión del servicio, creo que debe ser de conocimiento de la justicia penal militar. Pero si el acto no está relacionado con el servicio, es un delito ordinario, debe ser conocido por los jueces ordinarios. Los conservadores también respaldan la propuesta, pero advirtieron que no habrá impunidad. Temas como los falsos positivos, temas como defalcos, tema como el grafitero si no fue en servicio, eso no, el Congreso ni ninguno de sus miembros quiere impunidad para los delitos de los militares. Uno de los puntos que no le gustó al senador uribista Juan Carlos Vélez es que la reforma no incluye la presunción constitucional, tema que habría que revertirlo. Nuestra fuerza pública está de brazos cruzados porque sabe bien que después de un operativo donde haya, por ejemplo, den de baja a guerrilleros o miembros de la BACRIM, pues inmediatamente va a iniciarse un proceso penal por parte de la justicia ordinaria contra ellos. El tema del fuero militar será mantenido en la reforma a la justicia y será analizado en la nueva reforma constitucional que presentará el gobierno. La Comisión Primera del Senado reanudará sus sesiones con un debate sobre seguridad nacional. Varios departamentos reclaman más presencia militar y social en sus regiones. Actualmente el Cauca es el departamento más violento del país. Las FARC lo han cogido de blanco constante para realizar sus ataques que ya superan más de 200 acciones violentas en lo corrido del año. En las regiones con alto desempleo rural, pues crecen los cultivos ilícitos y cuando hay cultivos ilícitos hay financiación para el conflicto. Es un círculo vicioso. El caso de Arauca es similar al del Cauca. Por ser región fronteriza y con una amplia riqueza, los alzados en armas quieren apoderarse de ella. El hecho de que haya tanta riqueza en ganadería, en cacao, en plátano, y no solamente en esto, sino en la extracción del petróleo, ha permitido que haya mucho litigio, ha permitido que haya mucha guerra, mucha competencia de los grupos alzados en armas. El Huila también es un departamento que ha sufrido los embates de la violencia. Hoy sus dirigentes esperan que la tranquilidad regrese. Aspiramos a que logremos tener controlado este tema y digamos que todo lo que ha hecho la policía del ejército tiene a las FARC replegadas hacia la zona del campo. Todos le exigieron al gobierno mayor inversión social para combatir la violencia que vive en sus regiones. Creemos que en la medida en que en esas zonas la gente tenga opciones económicas, opciones de vida, pues su opción de vida no va a ser la guerra. El gobierno por su parte anunció mayor pie de fuerza para las regiones con afectaciones de orden público. Recientemente el Consejo de Estado despejó las dudas sobre la doble militancia. Los expulsados senadores del Polo aseguran no tener problemas futuros. La decisión la celebraron los senadores Jorge Guevara, Camilo Romero y Luis Carlos Avellaneda, quienes recientemente fueron expulsados del Polo Democrático por apoyar al movimiento progresista. La doble militancia no constituye ese hecho cuando se participa en movimientos que no tienen personalidad jurídica, en el caso de los movimientos significativos de ciudadanos. Nosotros, más que celebrar el fallo del Consejo de Estado, decimos que es una actitud coherente con lo que está ocurriendo y nosotros seguiremos en nuestra única militancia. Afirman los senadores que la sentencia del Consejo de Estado les da tranquilidad para continuar su ejercicio político. Encuentro ajustado el fallo del Consejo de Estado y coherente con lo que en anteriores ocasiones se había dicho. Sí, por supuesto, da mucha tranquilidad, pero además tenemos que dar el paso siguiente, que es el de establecer la decisión, de tal manera que legalmente podamos salir del Polo con nuestras credenciales y constituirnos en la bancada del movimiento progresista. La decisión del Consejo de Estado les permitirá a los 3 actuales senadores del Polo migrar para las toldas progresistas.
Y para nuestro cierre les contamos que el cine colombiano podrá contar con nuevos incentivos si se aprueba una ley que hace tránsito en el Senado. La ministra de Cultura quedó complacida por la correcta socialización del proyecto entre el sector cinematográfico. Pues hemos venido socializando el proyecto, hemos venido construyéndolo con todo el sector, que reúna y que realmente refleje las expectativas que ellos tienen. Se creará un fondo fílmico colombiano que aportará el presupuesto para el desarrollo cinematográfico y cerca de 25.000 millones serían contribuidos por el Estado. Hay unos recursos que se van a generar por parte del presupuesto general de la Nación, segundo de donaciones, tercero de venta también y producción que se va a dar a través de un fondo, de una cuenta autónoma que se va a crear para esto a través de una fiducia y fundamentalmente los mismos incentivos que vayan generando en materia de donaciones. Para los artistas este proyecto constituye un avance significativo en materia de turismo y producción. Es un momento histórico que tenemos en este momento para realmente hacer la diferencia y no solamente que gane la cultura, sino Colombia. Va a haber una transferencia de tecnología. Es bueno que vengan, por ejemplo, camarógrafos de afuera, europeos, americanos, que al interactuar en unas condiciones en donde la jerarquización no sea humillante para el sector colombiano. Las empresas productoras de películas tendrán una contraprestación del 40% por concepto de servicios cinematográficos contratados con sociedades colombianas y del 20% por gastos en hotelería, alimentación y transporte. Sí que te va a gustar. ¿Qué pasa, amigo? Bien, esto es todo por hoy en el Noticiero del Senado. Los esperamos la próxima semana con lo mejor de la información del Legislativo. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.